Buen día a todos. Todos me dicen Pepe. Soy de la diócesis de Tucumán, al norte de Argentina, una provincia muy chica, pero muy cálida, tanto por el cariño como por la temperatura. Así que 42, 45 grados en verano. Los que quieran ir ya saben, los esperamos. Estoy trabajando, soy sacerdote hace 37 años y estoy hace 5 años en la pastoral social de la arquidiócesis, acompañando con varias experiencias interesantes. He querido reflexionar un poco sobre lo que significa la reconstrucción del tejido social después de la pandemia. En el año 2020 se desató a nivel mundial una pandemia que era la más grande de los últimos 100 años, que sobrepasó el ámbito sanitario, provocando alteraciones a nivel social. Relaciones interpersonales y en la vida cotidiana y en el ámbito político y social. A medida que pasaba el tiempo, se fueron modificando determinados tipos de conductas sociales en un periodo muy corto, ya que quedamos en casa, aislados, limitando en el afecto y dejando de ir a la escuela, al trabajo, cubrirnos los rostros y tomar todas las medidas posibles. El distanciamiento social se tradujo en un distanciamiento físico, al cual no estábamos acostumbrados como sociedad, y nos llevó a múltiples trastornos en el nivel emocional. La convivencia diaria se volvió más penosa por estar encerrados con las personas queridas, pero con la obsesión por cumplir las normas para una mejor convivencia. Todos estos factores han incidido en nuestra persona. El DECAT, en el número 48, dice: la persona humana solo puede sobrevivir y desarrollarse con la ayuda de los demás. Por lo tanto, por naturaleza, somos seres sociales, llamados a convivir. Con múltiples factores nos vimos afectados como consecuencia del virus. Este virus generó rupturas y deterioro en nuestras vidas que todavía no se han podido llevar a procesar. Pero sobre todo hay un desgarro en la realidad social y nadie reaccionó igual. Uno de los sentidos que más se vio afectado en la pandemia fue el tacto, que responde a nuestra frágil condición humana, porque quedó comprometido nuestro crecimiento afectivo. Al perder el contacto con las personas, el no poder tocarlas, abrazarlas, besarlas, nos hizo sentir por momentos como solitarios sin rumbo, mendigando un poco de afecto en medio que nos rodeaba. Como dice la profesora Ana García Mina Freire, el tacto es el único sentido que percibe modalidades sensoriales muy diversas, relacionadas con la presión, la temperatura y el dolor, ya que la piel es la responsable de que podamos experimentar esas cualidades físicas. La pandemia nos obligó a volver atrás y modificar nuestra percepción de la realidad, recurriendo a la vista y al oído en el ámbito virtual, o a lo que veíamos y oíamos en la pantalla que estaban abiertos en nuestros hogares. Por lo tanto, el mundo se hizo pequeño, se limitó a las relaciones virtuales, los cuales generaron un espejismo de cercanía y configuran un nuevo modo de intercambio. El nuevo escenario se está afectando por el entorno virtual. Como nos dice Juana de Alarcón, el excesivo tiempo dedicado a la conexión online va creando trastornos de distintos tipos que han llevado a cambios en los modos de socialización. Esos cambios en la vida social afectan a la comunicación verbal y al trato directo o personal en el desarrollo de las capacidades y habilidades que están siendo sustituidos en las redes o medios digitales que han empobrecido la vida comunitaria, lo que nos llevó a que sobrevalore el individualismo, desde la autosuficiencia del individuo que se sobrepone en la convivencia social. Acá comienzo a dar una clave yo para poder dar una respuesta a lo que es propiamente este problema del contacto. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios eligió una forma, un medio para salvarnos,
para redimirnos la vía de la encarnación por la cual asumió su carne propia, su propio cuerpo, un lenguaje propio, una cultura propia. Desde allí se manifestó y dio a conocer a la humanidad. La encarnación del Verbo es el lugar de la mediación ineludible de la corporeidad. Por este medio Dios se hace palpable, tocable, cercano para llegar al corazón del ser humano. Por lo tanto, la carne del Verbo asume todas las etapas y momentos de la vida de una persona, desde la precariedad del niño nacido en Belén hasta la víctima crucificada en el madero de la cruz y en todos los inocentes de la vida. El camino de la reconstrucción del tejido social dañado por la pandemia será la vía de la encarnación, donde tendremos que redescubrir los vínculos y lazos de tejidos que tejió Jesús de Nazaret a través de la vida pública con cada persona que estaban en su camino. Es interesante repasar todos los momentos en que Jesús se encuentra con personas y el tacto y el contacto es fundamental en la vía de encarnación. La reconstrucción esencial del tejido social nace del profundo del corazón del ser humano. Cuando Jesús explica en la parábola del buen samaritano cuál es el rostro del prójimo, describe, pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. La palabra conmoverse tiene una análisis muy profundo. No sé si han tenido oportunidad de leer la encíclica Dives Misericordia. Ahí el Papa Juan Pablo II hace un excursus donde explica la palabra conmoverse con un verbo de hebreo esen. El conmoverse en las entrañas es propio de aquel que mira al otro desde lo profundo del corazón, cuando se le mueven las entrañas ante la situación de injusticia que ha provocado la desigualdad, la competencia y la mezquindad. Por eso ese conmoverse se traduce en acciones concretas. ¿Cómo se conmueve el buen samaritano? Acercándose, curando, limpiando, tocando, levantando y poniendo al hombro al otro para sanarlo. La teóloga Núria Martínez Gayol Fernández en su trabajo expresa la misericordia, una conmoción de las entrañas que busca otra entraña, porque no se puede establecer una relación con otra persona que no parta desde dentro. El verdadero cambio hay que hacerlo desde uno mismo. Cuando mi carne se une al dolor de la otra carne, entonces se inicia un camino de sanación y de reconstrucción de los demás. En el discurso del 27 de marzo del 2020, el Papa Francisco nos decía, una de las dimensiones fundamentales de esta tarea de reconstrucción personal y social es la misericordia, que es fruto del amor. Cuando dejamos de pensar solamente en nuestro propio interés y ponemos la mirada en los otros, entonces empezaremos a salir todos de esta situación que nos fue limitando desde la deformación de los sentidos hasta la sensibilidad de nuestro corazón. La reconstrucción del tejido social debe iniciarse en lo profundo de nuestro ser, buscando puentes de solidaridad y sanar nuestras heridas, nuestros dolores para abrirnos a los demás. El Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti número 77 dice, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad. Aquí termina la cita. Creer que todo depende de lo que nos gobiernan sería una ilusión, ya que todos somos parte del entramado social. Entonces, cuando asumimos cada una nuestra tarea en distintos grados y en distintas facetas, tomamos conciencia de la corresponsabilidad como factor humano para poder cambiar la convivencia presente. Esto requiere dos acciones imprescindibles que pueden ser simultáneas. Primero, tomar conciencia de dónde estamos parados cada uno. Y segundo, realizar gestos o acciones concretas desde la simpleza de la vida en el lugar que nos toca vivir, sabiendo que todo esto es un proceso lento, continuo y envolvente en el que de a poco y entre todos vamos sumando para mejorar nuestra convivencia. Hoy debemos volver a creer en los abrazos, en el apretón de manos, en los besos como gestos de cercanía, de confianza para caminar juntos hacia una sociedad
plural pero unida. Ante la fractura del tejido social provocada por la pandemia, debemos tomar conciencia de que la reconstrucción no pasa solo por mi familia, mi grupo, mi vecindario, sino que debo ir más allá de mis conocidos, de mis afectos, donde el ser humano está padeciendo el dolor de la ausencia de los seres queridos, donde la inflación económica nos hizo perder dignidad, trabajo y los que deambulan por la calle buscando una respuesta. Hay que volver al encuentro que sea cercano, palpable con el otro como parte del mismo camino. Cuando el padre Diego Fares dice, la otra noche volvía a casa luego de una charla y en la vereda de la pizzería La Continental, una mamá con sus 2 hijitas vendía pañuelitos sentada en el suelo. Pasé y le di 5 pesos y apenas la miré. Mientras cruzaba la calle, recordé lo que me había dicho Bergoglio. Si no la miraste a los ojos, si no la tocaste la mano, si no la encontraste, no tuviste encuentro con ella. Seguí camino y doblé a la esquina, pero entonces pensé, ¿y qué tiene si regreso? Y regresé. Charlé con la mamá un rato, compartí algunas cosas, le di un beso a las niñas y las bendije. El padre Jorge Bergoglio le había enseñado que cuando se encontraran con una persona necesitada, no estarían cercanos hasta que no palparan la carne del crucificado que está allí presente. La necesidad del tacto como vínculo, la necesidad del tacto como vínculo de cercanía e encuentro nos pone en el camino de la encarnación de Dios, que elige la carne para buscar a cada uno y unirse en cierto modo a cada hombre. Hay un libro muy lindo del Diego Fares, no sé si lo conocen. Diego Fares es un jesuita, fue discípulo de Bergoglio, estudió muchísimo y el libro de él es Francisco, la cultura del encuentro. Y es muy interesante para tenerlo en cuenta. ¿Ya terminó? Bien. Creo que sería interesante que en el año 2020 se desató esta pandemia y por lo tanto ha provocado este tipo de alteraciones. Sería interesante que cada uno de nosotros descubramos que una frase muy linda que leí yo en el último libro que leí de Francisco, el libro se llama El Pastor, escrito por 2 periodistas, Sergio Rubino es uno, y dice al final, al último capítulo, el Papa Francisco dice, hay que dejar la conexión y volver al contacto. Y creo que es importante el contacto como forma de humanizar nuestras relaciones y nuestros vínculos con los demás. Nada más.